Auspician este programa EPREC, Sociedad Anónima, una empresa neuquina en continua expansión y desarrollo. Sancor Seguros. Bienvenidos a Impacto Económico desde los estudios de Videocenter para todo el Alto Valle, Cutralcó, Plaza Winkul y Chosmalal. El jueves pasado, el ministro de Economía presentó el presupuesto 2013 al Congreso. Me voy a referir a este tema en mi comentario editorial del último bloque. Algunos anticipos de algunas de las variables que se presentaron en este presupuesto. Por ejemplo, prevé un aumento del 4,4% del PBI, un valor del dólar de 5,10, una inflación de 10,8 y un aumento de la recaudación del 23,8. Son algunas de las cifras presentadas en este presupuesto de 2013. Como señalaba, voy a realizar un mayor análisis en el último bloque. Para el programa de hoy, en el segmento de empresas, vamos a hablar de 3 historias de vida que tienen que ver con arrancar de cero. Esa es la temática convocante. Vamos a contar con la participación de 3 destacados empresarios de nuestra región. Y vamos a comenzar con el tema de la inseguridad, que es uno de los que más preocupa a la sociedad civil, que nos preocupa. La Argentina es un país inseguro, la inseguridad adquiere distintas formas. Y para analizarlo convocamos a la licenciada Silvia Alonso, que es directora provincial del Centro de Atención a la Víctima de Delito. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, primera consulta para hacer una presentación en sociedad. ¿Qué es el Centro de Atención a la Víctima de Delito? ¿Qué actividades desarrolla? Bueno, el Centro de Atención a la Víctima es un organismo del Estado provincial, depende del Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia y de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Esto es importante porque desde esta mirada es la atención a las víctimas de delito, porque es importante decir que para la justicia las víctimas no son más que un testigo, ¿sí? Entonces el Centro de Atención a las Víctimas del año 91, por una ley provincial, viene asistiendo, asesorando y conteniendo a aquellas personas que han sufrido un delito. Bien, estamos hablando del ámbito en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén. De todas formas, Río Negro también tiene una ley que es un poquito más antigua que la nuestra, pero esto también es importante decirlo, que esto es un compromiso del Estado. Así como el Estado da protección a quienes han cometido un delito, proveyéndolos de un asesor y de un defensor, de la misma manera el Estado debe comprometerse con las víctimas. Sí, claro. Aún más. Principalmente con las víctimas. Aún más. En Río Negro también hay una ley y ha sufrido, distintos vaivenes este centro, y ahora ha quedado como una especie de oficina dentro de la localidad de Chipoleti, dependiente del Poder Judicial, no del organismo del Estado, claro, del Ejecutivo. ¿Cuáles son los delitos que ustedes reciben en cuanto a las personas que acuden al centro para solicitar alguna ayuda? Nosotros recibimos muchas personas que sufren delitos. Nosotros tomamos lo siguiente: siempre que el delito esté involucrada la persona, ¿sí? Sí, te explico esto. Un delito contra la propiedad en el cual, en el momento en que se produce el delito contra la propiedad, hay presencia de personas. Claro, claro. Esta es una de las tantas asistencias que hacemos. Por eso digo, todos aquellos delitos que se encuentran inmersos en el Código Penal, de esos delitos atendemos, con presencia de víctimas. Claro. El asesoramiento, porque ahí se va a quedar más claro. La atención y la asistencia es psicológica, por el impacto que produce. Cada delito produce una desorganización en el medio habitual de vida de la persona, ya sea la escuela, el trabajo, cómo llegar hasta el lugar de trabajo, por ejemplo. Por eso hay un asistente social, que es el que trabaja todos estos aspectos de reintegración, digamos, de ese individuo a su medio habitual, y también un asesoramiento legal. Esa reintegración tiene que ver con, digamos, el trauma sufrido por... El trauma que produce la situación de delito. Nosotros, además de estos viejos delitos, por decirlo de alguna manera, los equipos se han perfeccionado en otros temas, que son lo que se llaman las nuevas situaciones delictivas. Una es los delitos de lesa humanidad, que se está asistiendo antes, durante y posjuicio, de los que se están realizando en este momento.
¿Vos te referís a lo que tiene que ver con la represión ilegal, digamos? Los delitos de lesa humanidad, sí. Se está trabajando desde el año pasado con todas las víctimas o testigos o familiares. Se está haciendo todo un trabajo del año pasado antes de que las personas vuelvan a prestar testimonio ahora. Durante el juicio se los acompaña y después del juicio, una vez que se reciba la sentencia. Otro de los delitos que tomamos fue el tema de catástrofe, porque asistimos al avión que cayó el año pasado y que afectó, el de LAN. Muchas familias. A partir de ahí también trabajamos con el tema de Villa La Angostura, que es lo que se llama nuevas situaciones delictivas de catástrofe, que son, digamos, el centro atiende a aquellas situaciones donde se produce la muerte o la lesión de varias personas. Así trabajamos también en el accidente masivo del Chocón. Claro. Y otro de los temas que tenemos es el tema de trata de personas, que no son situaciones ajenas al centro, porque el centro se llama Centro de Atención a la Víctima de Delito, con lo cual la modalidad con la que se trabaja es exactamente igual para estos delitos como para los delitos que uno conoce como delitos de robo, de lesiones, de abuso. Ahora, la trata de personas también está considerada delito de lesa humanidad. Delito de lesa humanidad. Es un tema bastante puntual porque en realidad nosotros estamos acostumbrados a manejarnos también. Por eso digo que el personal se ha capacitado mucho, ha trabajado mucho, porque en realidad nosotros siempre hemos focalizado nuestra atención y nuestra relación con los juzgados de instrucción. Pero en realidad el delito de trata es un delito federal, con lo cual esto obliga a los profesionales que trabajamos a también tener relación no solamente con los juzgados federales, sino además con distintas provincias. ¿Por qué? Porque la trata es una situación que, si bien ingresa al país por una boca, que en estos casos pueden ser o las provincias del norte o la entrada a través de los aeropuertos internacionales, esto tiene un corrimiento por distintas provincias, lo que se llama el tránsito de la víctima por las distintas provincias. Claro. También nos obliga a nosotros a trabajar con una modalidad diferente, y también a los juzgados y a las fuerzas federales. ¿Por qué? Porque, digamos, al ser un delito federal, en general los juzgados hacen intervenir a las fuerzas federales, y las fuerzas federales están muy acostumbradas a trabajar con autores. ¿Sí? Autores del delito, como por ejemplo el tema de los autos, que es un delito federal, el tema de la droga, que es un delito federal, pero no con una persona que ha sido, justamente, ha pasado todo ese tránsito, pero que es víctima. Claro, sí, claro. No es autor. Claro. Con lo cual los dispositivos son diferentes y a las fuerzas de seguridad le implica también un cambio. Ahora, según tengo entendido, no hay estadísticas en Argentina sobre el tema de trata de personas, ¿es así? Eso es una cuestión, esto es más o menos como cuando uno se planta frente a una situación de abuso sexual, que es un abuso sexual para la justicia y que es un abuso sexual para el resto de los profesionales que ven a la víctima. Entonces, respecto de esto que vos planteás, el tema es el siguiente: nosotros vamos a un allanamiento, este es nuestro trabajo, ir a los allanamientos hasta que acompañar y preparar a la persona para que brinde el testimonio y todo lo que significa el regreso a su país o a su provincia. Esto en el caso de trata de personas, de trata, con fines sexuales. ¿Qué pasa? De ahí está la probatoria judicial, que es una cosa diferente. Por eso decís, no hay estadísticas. Nosotros tenemos, para nosotros, por todo este contexto emocional que es el transporte, el reclutamiento y el destino, para nosotros presumimos que existe una situación de trata. Ahora después hay que probarlo judicialmente. Claro. Esto es lo que hace muchas veces, como vos decís, de que no se hable de estadísticas. Y la otra cuestión es que al ser un delito nuevo, y esto que yo te decía, de articular con las fuerzas federales, también significa una mirada distinta por parte de la justicia de lo que es este delito. Entonces a veces es difícil establecer, de hecho, por ejemplo, Marita Verón, que es un tema que muy conocido, el juicio de Marita Verón no fue por trata de personas, en realidad fue por secuestro extorsivo, por secuestro y por presunción de fallecimiento. ¿Y por qué no fue por trata de personas? Porque precisamente esto tiene que ver con la, inexperiencia de un delito nuevo. Entonces, por ahí es cierto, nosotros no tenemos situaciones juzgadas y condenadas por el delito de trata de personas.
¿sí? ¿Y cómo estamos en Neuquén en cuanto a número de casos detectados, cantidad de personas que han sido rescatadas? Nosotros hicimos, después si querés te acerco bien todas las estadísticas. El tema es el siguiente: para nosotros el volumen más grande de personas que hemos encontrado es de trata laboral. Ajá. ¿Sí? También hay que pensar lo siguiente: Neuquén es un lugar de destino de las víctimas, así como todas las provincias patagónicas. ¿Cómo estamos? Creo que estamos bastante avanzados respecto de otras provincias, porque en muchas provincias la trata de personas y la asistencia a las víctimas está dada por organizaciones, lo que se llaman las ONG, organizaciones civiles, y no con un compromiso del Estado. Sí. Ahora, cuando vos hablas de trata laboral, ¿te referís a personas que son traídas, por ejemplo, en el norte, que están recluidas en un lugar, que están privadas de la libertad, que se les da 2 mangos para trabajar? ¿Cómo es? A ver, privadas de la libertad la privación de la libertad es una consecuencia de lo que significa antes, de lo que supone antes otro tipo de violencias, como en otros delitos. Es decir, no se ve la persona engrillada como a veces se las ve. Sí. No. ¿Qué encontramos? Personas que no tienen un baño, personas que no tienen agua potable, personas que están en situación en temperaturas sumamente bajas sin la calefacción necesaria, lugares no ventilados. Por eso, estas son las condiciones infrahumanas en las que se produce el delito. Ya no los vas a ver engrillados, pero ves todo este acondicionamiento habitacional, de convivencia, la ausencia de salud. ¿Por qué? Porque en realidad, si bien la persona tiene el centro de salud cerca, se le exige trabajar lo que nosotros llamamos trabajo a destajo, es decir, cuanto más trabajás, más producís, más ganás. Y digamos, entonces la persona prefiere, si está con fiebre va a trabajar igual, si no se encuentra en condiciones, preparar alimentos en estas condiciones sin gas o en situaciones extremas tampoco es fácil, con lo cual consumen alimentos que no son los adecuados a la dieta. Claro. Digamos, esto es todo lo que se produce alrededor. Claro. ¿No? Pero digamos es una situación que tiene diferencias con lo que es la trata con fines sexuales. Sexuales, claro. Es diferente. De todas formas, las víctimas de trata sexual también pasan por estos hacinamientos. Claro, sí. ¿No? Pero... Silvia, en cuanto a los recursos que tiene el centro, ¿son los adecuados? ¿Necesitarían contar con más elementos para desarrollar mejor sus funciones? Los recursos, esto fue una de las cosas que discutimos mucho yo vengo de un Congreso Nacional de Víctimas de Delito de Paraná, donde el tema de trata fue uno de los temas centrales. El tema de los recursos también es muy difícil, porque en realidad el recurso humano tiene que ser sumamente calificado, claro. Tiene que excede lo que uno académicamente aprende, que esto también es otra dificultad. Claro. Y aparte supone una disponibilidad horaria, porque los allanamientos, como todos sabrán, no son en el horario administrativo. En cualquier momento puede ser. Entonces es muy difícil que el recurso humano tenga todas estas características. Nosotros, desde la provincia de Neuquén, tenemos sí un aporte justamente dedicado al tema de la trata, pero bueno, esto tampoco ocurre en todas las provincias, digamos. Hasta ahora, todos los casos que tuvimos de trata pudimos asistirlos, y asistirlos significa no solamente este recurso humano, sino, pensemos que una persona sale de un allanamiento sin ropa, hasta tanto se restituya esa ropa y todos sus bienes. Claro. Muchas veces en condiciones, vuelvo a decir, donde además hay que hacer toda una evaluación médica, en qué condiciones... El estado de salud, claro. El estado de salud, eso genera que una dieta especializada, bueno... Esto lo hemos cubierto hasta ahora como el reintegro, porque hay un acuerdo nacional. En un principio las víctimas internacionales era Nación el que se ocupaba de la misma manera que se ocupaba cuando las víctimas pertenecían a otra provincia. Desde el año pasado, por algo que dijiste antes, por restricciones económicas, el Estado Nacional solo asiste a las víctimas, o sea, solo se ocupa de lo que es el traslado internacional. Todo lo que sea interprovincial se hace con un supuesto acuerdo, te digo un supuesto acuerdo porque en realidad en Neuquén hemos tenido que nosotros poner la plata, no solamente de la estadía, sino lo que significa el traslado y toda la organización que significa ese traslado, porque esa víctima tiene que ir acompañada en algunos casos, y en otros hacemos todo un recorrido con las fuerzas de seguridad para que esa persona llegue con garantías. Sí, se requiere una estructura adecuada. Silvia, recordemos el lugar físico, la dirección del Centro de Atención a la Víctima de Delito. Bien, Talero 186,
y doy un número fácil. Sí, cómo no. 443-9993. Bien, 443-9993. Bien. Silvia, gracias y a disposición para seguir planteando estos temas que, como vos decís, tiene que ver con poder dar un servicio a quienes sufren de delitos. Muchísimas gracias a ustedes, porque gracias a ustedes nosotros podemos hacer conocer a la población de que existe un lugar que puede dar ayuda. Por favor, una responsabilidad. Pausa, en el próximo bloque el segmento de empresas. Ya venimos. Auspicia este bloque Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. Compartimos su mesa hace más de 45 años. Nacimos en Chipoleti y desde allí llegamos a toda la Patagonia y al mundo. Pollolín, más fresco, más rico. Tenemos amplia infraestructura y disponibilidad permanente del producto, porque la construcción no se detiene. Carlos Isla Sociedad Anónima. Estamos en casa. CIAR brinda soluciones de ingeniería y tecnología especializados en los sectores de energía e industria. Una empresa patagónica con más de 19 años de proyección permanente. CIAR, ingeniería y tecnología que potencian su negocio. ciar.com.ar. Inauguramos en Neuquén un espacio único para la realización de eventos sociales y empresariales. Confort y moderno equipamiento se combinan para brindarles un servicio de excelencia. La Nonina, una buena decisión. Independencia 428, Neuquén.